No soy yo, entendiendo el trauma completo, el apego y la disociación, una guía para pacientes y profesionales. Anabel González. 7. Aprendiendo a regular nuestras emociones. Las emociones que no son expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Sigmund Freud. 4 niñas juegan y corren, y tropiezan y caen al suelo, haciéndose arañazos en las rodillas. Susana tiene 5 años, y al ver sus rodillas sangrando se va llorando para su casa. Su madre la mira con cariño y le dice: pobrecita, ¿te duele, no? Ven aquí, voy a lavarte la herida. Sí, claro que duele, te pondré una tirita. Ven y siéntate en mis rodillas un ratito. En poco tiempo la niña se aburrirá y querrá salir a jugar. Si la madre le pregunta si su rodilla aún le duele, ella probablemente le dirá no, mientras sale por la puerta. María se va a su casa y su madre está en la cocina. Lleva todo el día trabajando y se la ve agotada. María se dice a sí misma que su herida no tiene importancia y no quiere molestar a su madre con eso. La madre, ensimismada en su tarea, no se da cuenta de que algo le ha pasado a la niña y le dice: ve a lavarte, es hora de cenar. Laura se va llorando desconsolada para casa y su madre sale corriendo a buscarla. Ha oído los gritos de las niñas y lo primero que le viene a la cabeza es que ha pasado algo grave. Cuando la ve, la agarra fuerte por los brazos, gritándole angustiada: ¿no te he dicho 1000 veces que tengas cuidado? ¿Vas a hacer que me dé algo? Anda, entra en casa. Laura está muy alterada y sigue llorando. La madre le dice: no llores, mujer, que eso no es nada. Venga, no llores más, que me vas a poner triste a mí. Teresa da una vuelta para ir a casa. Se ha asustado mucho con la caída y no puede parar de llorar. Cuando llega a casa, su madre le dice: para de llorar o te voy a dar un motivo para llorar de verdad. No haces más que tropezar, eres una torpe, a ver si tienes más cuidado. El tipo de cuidado que recibimos tiene mucho más que ver con estas pequeñas interacciones cotidianas que con los sucesos extraordinarios. En el día a día se va configurando, de un modo, muchas veces no explícito ni consciente, cómo nos entendemos a nosotros y al mundo, qué hacemos con nuestras sensaciones y cómo nos vemos a nosotros mismos. La forma en la que nos miramos por dentro, nuestra perspectiva sobre lo que sentimos y pensamos, toma como modelo la manera en que fuimos mirados por las figuras más relevantes de nuestra infancia. Estas primeras relaciones con los cuidadores son una plantilla base sobre la cual se irán asentando futuras interacciones con personas significativas de nuestra historia. Cuando estos cimientos están mal asentados, todo el edificio se construye sobre una base inadecuada. Por eso es necesario trabajar primero en construir unos cimientos sólidos. Muchas personas intentan distintos tratamientos y terapias para solucionar sus problemas, pero no consiguen cambiar en la dirección que desean. En ocasiones el problema está en que estamos tratando de empezar la casa por el tejado. El patrón de autocuidado y la forma de regular las emociones han de establecerse, al menos parcialmente, antes de trabajar en otras áreas, para que pueda conseguirse un avance sólido. Pero entendamos primero la ruta que va desde la pequeña anécdota de las niñas de nuestra historia y su futuro funcionamiento interno. Susana ha tenido suerte. En la lotería de ¿en qué tipo familia voy a nacer?, le ha tocado una madre con un estilo de apego seguro. Fijémonos en las sutilezas de la interacción. En primer lugar, la madre reconoce el malestar de Susana, se da cuenta de cómo se siente. Quizás por ello Susana se permite llorar y que su madre la vea llorar. En segundo lugar, hace un gesto de cuidado y se ocupa tanto de lavar la herida física como de atender el sufrimiento emocional. Las tiritas para los niños son curativas, como lo son las tradicionales frases de sana, sana, culito de rana, si no sana soy, sanarás mañana. Se introduce el juego en la interacción. También se introduce el consuelo. Pobrecita, ven, siéntate aquí en mis rodillas. El mimo de la madre va diluyendo el dolor y el llanto de la niña hasta que éste desaparece. Aparte de lo que hace la madre de Susana, es también importante tener en cuenta lo que no hace. No le riñe por caerse, ni le hace ningún reproche. No se angustia desproporcionadamente, ni está centrada en sus propias emociones, sino en cómo se siente la niña. No ignora que le está doliendo ni pasa por encima de su malestar. Gracias a eso, Susana tiene un modelo desde el que puede aprender a darse cuenta de cómo se siente
a valorar sus emociones de modo proporcionado, a prestarles atención y a regularlas. La regulación emocional se parecerá a lo que describíamos anteriormente. Sus emociones fluirán, se mezclarán, y ella tendrá recursos para regularlas o manejarlas. Sea cual sea el temperamento de Susana, sea más sensible, asustadiza, vergonzosa o impulsiva que la media, irá siendo capaz de modelar esa materia prima para poder funcionar cada vez mejor. Aunque no todo depende del ambiente, y sabemos que todos tenemos determinadas predisposiciones genéticas, a día de hoy está claro que el entorno tiene mucho que ver en cómo estas tendencias se van desarrollando y van configurando nuestra personalidad adulta. Veamos ahora la historia de María. Fijémonos que su problema no es tanto que pasen cosas negativas, sino más bien que no se den las circunstancias positivas que pueden enseñarle una buena regulación. Su madre no le riñe ni la castiga, simplemente está demasiado cansada. Y por la respuesta de María, que ya no entra en casa llorando ni intenta llamar la atención de su madre, esto parece ya un patrón de funcionamiento habitual. Este estilo de apego se ha denominado distanciante. Tener un mal día no traumatiza a un niño, pero si no tenemos la energía emocional para poder estar pendientes de cómo se sienten, hay muchos aprendizajes emocionales que no pueden producirse. María tenderá a decirse que sus necesidades emocionales no importan, a hacer como que no están ahí y a no buscar cómo satisfacerlas. También aprenderá a ser autosuficiente en su modo de regularse, por lo que no recurrirá a los demás para recibir consuelo o apoyo. Esto la priva de un importante recurso psicológico, ya que no siempre podemos resolver las cosas sin ayuda de nadie. A veces, aunque podamos hacerlo por nosotros mismos, sería mucho más fácil y gastaríamos menos energía si nos dejásemos ayudar. Prescindir siempre de los demás lleva más tarde o más temprano a una sobrecarga innecesaria, que muchas veces conduce a que se presenten síntomas psicológicos o físicos. Dado que no disponemos de las claves para entender lo que sentimos, cuando notamos esos síntomas, no les encontramos ningún sentido, ni comprendemos de dónde vienen. Vamos ahora al caso de Laura. Su madre se preocupa por ella, lo cual en principio podría parecer bueno, pero que esta emoción esté demasiado presente produce más problemas que beneficios. En estas familias de apego preocupado, la preocupación se considera sinónimo de afecto. Esta madre piensa que quiere más cuanto más se preocupa, y que si no se preocupase significaría que no quiere. Estos mensajes se envían a veces explícitamente, transmitiéndonos que hemos de estar siempre preocupados y hacernos cargo del bienestar emocional de los demás. Aunque dichas afirmaciones contienen una parte de verdad, en su mayoría suponen una importante distorsión del vínculo afectivo. En primer lugar, la preocupación introduce densidad. Es como una música de fondo que genera sensación de angustia, que hace las situaciones más pesadas. Por un lado, trataremos de desprendernos de ese peso, que se hace excesivo, pero, por otro, nos veremos atrapados por las consignas familiares y la obligación moral de preocuparnos por los demás y de resolver sus problemas. Los vínculos se vuelven ambivalentes y la cercanía puede resultar irrespirable. La sensación de las personas que crecen en estas familias es muchas veces la de estar atrapados en un dilema irresoluble. Si nos distanciamos somos malos, egoístas, no queremos a los que nos quieren. Si nos quedamos, nos sentimos asfixiados. Por otro lado, la preocupación no ayuda a desarrollar seguridad en uno mismo. Cualquier actividad produce temor, explorar nuestras posibilidades se limita enormemente. Pensemos en Laura la próxima vez que juegue con sus amigas. Tras la escena con su madre, tendrá mucho cuidado de no volver a caerse. Le dará miedo aprender a andar en bici, correr por las rocas o empezar a moverse sola. No tendrá miedo solo por el daño objetivo que pueda hacerse, sino porque un daño mínimo puede vivirse a nivel emocional, como el fin del mundo, y se temerá más allá de lo que realmente representa. Además, tener un accidente generará también en Laura la culpa por ser una preocupación más para su madre. Muchas veces los niños de madres preocupadas tienden a buscar cómo calmarlas, porque la desregulación de ellas les resulta muy desasosegante. Como podemos ver, esta imagen de un niño calmando a un adulto es el mundo al revés. Cuando crezca, Laura tenderá a hacerse cargo en exceso del malestar de los demás, lo cual ya no encajará, porque los adultos para funcionar bien han de autorregularse, tratar de tirar de alguien que se
abandona o de calmar a alguien que no hace por calmarse, solo puede conducir a la frustración y la desesperación. Estas familias preocupadas no favorecen la autonomía de los niños. La preocupación es un pegamento potente, y despegarse no es sencillo. Para adaptarse, los niños pueden absorber el sistema y volverse muy dependientes. Se sienten muy inseguros haciendo cosas solos y buscan siempre al adulto para poderse calmar. Este patrón puede continuar hasta la vida adulta y teñir todas las relaciones futuras. La persona no se verá como un ser autónomo, no tolerará la soledad, la distancia o las pérdidas, sentirá a los demás como partes de sí misma y creerá que no es nada sin ellos. Frases como «sin él no soy nada», «si me falta me muero» o «me siento vacío sin ella» reflejan esta dependencia emocional. Ninguna relación funciona bien si no podemos visualizarnos sin la otra persona. Desde ahí, cualquier problema se vuelve inasumible. Algunos individuos con este patrón pueden distanciarse, pero no sin un alto costo emocional. Ante las dificultades para funcionar con aquellos con los que mantienen un vínculo preocupado en la distancia corta, pueden optar por poner tierra por medio. Sin embargo, hay un hilo invisible que les une a estas personas, de las que reciben mensajes culpabilizadores por no haber llamado, por no ir más a visitarles o por no preocuparse por cómo están. Muchas veces, para evitar este sentimiento de culpa, ceden a las peticiones del otro, por ejemplo llamando a la madre cada vez que llegan a casa, mientras despotrican a la vez por tener que dar cuentas a su madre aún con 40 años. Para poder funcionar en las relaciones, pueden hacerse hipersensibles a cualquier signo de que el otro se aferra a ellos, aunque internamente luchan contra su propia dependencia de la que no son conscientes o que rechazan. Sin embargo, la consecuencia más problemática puede venir de un momento de la interacción que en principio podría parecer positivo. La frase «venga, no llores, eso no es nada» se entiende como un modo de ayudar al niño a regular el malestar. Sin embargo, introduce el mensaje subliminal de que nuestro malestar no es importante y de que hemos de pasar por encima. Aquello que no nos paramos a notar, no se procesa y se acumulará en nuestro interior. Sin este primer paso de reconocimiento emocional, el resto del proceso de regulación no puede tener lugar. Por último, veamos el caso de Teresa. Siente miedo con la caída, porque probablemente anticipa lo que va a pasar en casa. La madre de Teresa tiene reacciones que la asustan. Donde tendría que encontrar seguridad, lo que percibe es amenaza. Cuando el miedo se mezcla con el vínculo con el cuidador, el sistema colapsa porque se ve enfrentado a una paradoja. El apego es un sistema biológico orientado a la protección, porque como decíamos en capítulos anteriores, la especie humana no se desarrolla autónomamente, sino en contextos familiares. El niño, sin recursos para protegerse del entorno, se vincula a un cuidador que ejerce esa función. Pero este sistema no está diseñado para que el cuidador sea a la vez el protector y la fuente del peligro. La agresión, no necesariamente física, sino la hostilidad emocional, no pueden asimilarse. Incluso sin ese componente, un cuidador atemorizado no puede ser visto como fuente de protección. Por ello, aunque en la casa haya más personas aparte de la figura más hostil o agresiva, si éstas no pueden protegernos del daño, no pueden funcionar como figuras de apego seguro. La necesidad de vinculación no se verá satisfecha, y la protección quedará siempre asociada a ese vínculo. Las sensaciones que describíamos en capítulos anteriores estarán presentes reflejando carencias afectivas de diverso tipo, y estos estados oscilarán con reacciones de protección que se activarán de modo desajustado ante la conexión con los otros o con nosotros mismos. Los procesos mentales se van a disociar, nuestra mente se fragmentará. Vayamos ahora a cómo estos aprendizajes se reflejan en el modo en el que nos cuidamos cuando somos mayores. Repasemos si nos identificamos con algunos de estos factores. ¿Somos autodestructivos? ¿Nos machacamos o criticamos internamente todo el tiempo? ¿Hacemos cosas aunque sabemos que nos perjudican? ¿Nos enfadamos con nosotros mismos por estar mal? ¿Nos descuidamos incluso físicamente? ¿Pedimos ayuda cuando la necesitamos? Cuando nos la ofrecen, ¿nos dejamos ayudar? ¿Buscamos actividades o relaciones positivas? ¿Nos sentimos cómodos cuando nos hacen comentarios positivos? ¿Nos damos cuenta de lo que necesitamos y le damos la misma importancia que a las necesidades de los demás? ¿Buscamos cómo satisfacer esas necesidades? ¿Hay un equilibrio entre cuidar de nosotros y de otras personas?
Cuando cuidamos de otros, muy en el fondo, aunque no nos lo reconozcamos, esperamos que nos correspondan o nos lo agradezcan. Todos estos aspectos tienen que ver con el modo en el que nos cuidamos. Si vemos que tenemos problemas en muchas de estas cosas, hagámonos la siguiente reflexión: por mucho que nos angustiemos por lo mal que nos sentimos, ¿cómo puede sentirse mejor una persona que se trata mal a sí misma? Este es uno de los cimientos que hemos de asentar antes de hacer nada más. Nuestros esfuerzos han de centrarse en aprender, nos cueste lo que nos cueste, a cuidarnos mejor. El primer paso para solucionar un problema es entender sin juzgarnos cómo se ha desarrollado. ¿En qué se parece el modo en el que me trato a cómo me trataron? ¿Quiero seguir funcionando así? Porque ahora que soy adulto, soy yo quien decide. Esto no significa que cambiar el modo en que nos cuidamos sea un proceso sencillo, pero es posible si ponemos en ello nuestra energía. Tomando conciencia estamos dando el primer paso.